Buenas noches. Vamos a hablar de los límites de exposición ocupacional y sistemas de gestión del riesgo de clorpirifos. Mi grupo de trabajo está conformado por Cecilia González, Fabián León, Amalia Pineda y quien les habla, Jessica Peralta. Eh, Tomaremos como caso de estudio la empresa XYZ Agroquímica Limitada, que está ubicada en Cali, dedicada a la preparación y aplicación de mezclas agroquímica con 200 trabajadores. Durante la fumigación se evidenció pues la exposición al plaguicida organofosforado clorpirifos 48%, emulsión concentrada, con niveles bajos de colinesterasa y síntomas de intoxicación como mareo, cefalea y fatigas. Además, se inició la definición en el uso de protección y ventilación insuficiente, lo que pues, ha incrementado incidentes y ausentismo. Con base pues, a esta situación, tomaremos este caso pues, para determinar los límites de exposición ocupacional del clorpirifos y proponer esas medidas de control adecuadas para la empresa. El clorpirifos es, es un pesticida organofosforado, pues muy usado en la agricultura. Al ser un inhibidor de la colinesterasa, puede causar intoxicaciones en trabajadores expuestos y por eso se establecen los límites de exposición ocupacional que controlan la cantidad permitida de químico en el aire. Estos límites varían según pues, el país y la normativa, por lo que compararlos es clave para definir el nivel de protección que debe aplicarse en cada contexto. Bueno, entonces a continuación se presenta una comparación de los límites de exposición ocupacional para el pesticida clorpirifos según diferentes normativas internacionales y su situación en Colombia. ¿Cuál es el objetivo pues, de esta tabla? Es identificar cómo cada entidad regula el contacto del trabajador con el clorpirifos y pues analizar el nivel de protección que ofrece. Entonces, como primero tenemos la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de Estados Unidos. La ACGIH propone un límite de 0.1 miligramos por metro cúbico que se ha convertido en el nivel pues, más utilizado a nivel mundial. Este valor corresponde pues, a un promedio de exposición durante la jornada laboral de 8 horas. Aunque no es obligatorio por ley, muchos países lo adoptan como de referencia cuando no tienen un límite propio. Por esta razón, pues también se considera como el estándar técnico internacional. Seguido tenemos OSHA. En el caso de OSHA, es la agencia encargada de establecer límites legales obligatorios en Estados Unidos. No existe un PEL, que es el límite legal máximo de concentración de una sustancia específica para el clorpirifos. Al no existir un valor propio, se aplica el límite general para pesticidas organofosforados. Esto pues evidencia también una ausencia de la regulación específica para esta sustancia, lo que puede generar vacíos pues, de protección. Seguido de NIOSH, en Estados Unidos se establece un valor que es de 0.2 miligramos por metro cúbico, el doble del valor propuesto por ACGIH, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Este límite pues, es una recomendación técnica principalmente dirigida a trabajadores agrícolas, que son quienes pues, tienen el mayor contacto del clorpirifos. El NIOSH además enfatiza en el uso de controles estrictos, no solo el cumplimiento del valor numérico. También revisamos la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de la Unión Europea. En la Unión Europea pues no existe un valor único. Cada país define pues, su propio límite y pues muchos de ellos han optado por prohibir el clorpirifos debido pues también a los riesgos de la salud. Pues esto implica que en el lugar pues se establece un valor límite y la estrategia de protección es la eliminación del riesgo, reduciendo el leo prácticamente a cero. Es como una política más estricta y preventiva que el control por concentración. Por último, pues se revisa si en Colombia tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud tiene algún leo establecido para el clorpirifos. Entonces encontramos que pues en Colombia no se ha establecido un límite propio para el clorpirifos debido pues a una ausencia de normativa. La industria suele pues adoptar valores internacionales, especialmente pues ACGIH y NIOSH.
como pues la guía técnica para los higienes ocupacionales. Entonces, en esto también se refleja que una dependencia regulatoria y la necesidad de fortalecer como las normas nacionales para proteger de manera específica a los trabajadores expuestos. Encontramos la variación de los LEO, que empezamos pues con la agricultura y la fumigación. En esta situación de exposición pues es muy alta porque el producto se aplica en forma de aerosoles y vapores en espacios abiertos o grandes. Debido a esto, esta actividad requiere los leos más estrictos. Digamos que por ejemplo aquí se menciona el uso del NIOSH, del REL, que es el límite de exposición recomendado del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, con una referencia de solo 0.2 miligramos de sustancia en un metro cúbico de aire. Esto lo que subraya es la necesidad de un control muy riguroso para proteger a los trabajadores agrícolas. También encontramos la industria manufacturera en la formulación de pesticidas. Digamos que específicamente donde se formulan los pesticidas, aquí la exposición no es por aplicación, sino por el proceso mismo de fabricación. Estamos hablando de una exposición crónica y continua a materiales primas concentradas, aunque típicamente pues en controles más controlados. Por esta razón el límite que se utiliza es diferente. A menudo pues también basándose en el valor límite umbral y la medida ponderada en el tiempo. En el control de plagas urbanas, pasado pues al control de plagas urbanas, nos encontramos con un tercer escenario, que es el trabajador tiene una exposición intermitente, pero opera en espacios cerrados como casas, oficinas, almacenes, pues esto genera riesgos diferentes. Por lo tanto, pues se exige una ventilación y se aplican los límites más conservadores que en la agricultura, aunque la dosis total pues, de exposición puede ser menor que en la de la manufactura. El riesgo por inhalación a un volumen de aire reducido a fuerza de usar precauciones y límites muy estrictos. En la variación según la normativa del país, pues finalmente vemos que en Europa muchos plaguicidas están simplemente prohibidos, eliminando la necesidad de un LEO, mientras que en Estados Unidos el uso está restringido y agencias como la ACGIH mantienen un rol histórico en la definición de estos límites. Pues en el caso más crítico es el de Colombia, pues al no existir un LEO específico para muchos químicos, los higienistas y profesionales de seguridad en el trabajo pues se ven obligados a elegir un valor guía de referencia internacional, como pues la ACGIH o el NIOSH, y pues también se justifica su uso. En los métodos y equipos de muestreo para evaluar si el LEO se cumple, pues se deben emplear métodos válidos. Para esto tenemos el NIOSH 5600 que garantiza la medición personal representativa, y también está OSHA 207 que este es especializado en órganos fosforados. Estos métodos permiten las decisiones correctas en cuanto a seguridad en el trabajo, ya que pues un muestreo mal hecho puede ocultar un riesgo o pues también generar esas sanciones injustificadas. El tubo OBS2 es el equipo recomendado para el clorpirifos porque pues captura simultáneamente partículas y vapores. Su diseño con XAD2, que este es un material absorbente sintético usado en tubos de muestreo de aire para capturar vapores y aerosoles de sustancias químicas, como lo son pues el pesticida, el solvente y los compuestos orgánicos. Y el filtro de cuarzo pues evita las pérdidas del contaminante, garantizando datos reales. Pues si este dispositivo se usa, el resultado podría subestimar la exposición y no activar las medidas de control, poniendo en riesgo pues al trabajador. En la determinación del clorpirifos en ambiente ocupacional estamos hablando de muestreo, análisis y control. Para el caso del muestreo del clorpirifos debemos tener en cuenta varios parámetros técnicos. En primer lugar, el flujo recomendado según el método NIOSH debe estar entre 0.2 y 1 litro por minuto. Esto garantiza que el aire sea capturado adecuadamente a través del tubo absorbente. El segundo aspecto sería la calibración, la cual debe realizarse en el tubo OBS2 instalado en la bomba.
Esto es fundamental porque pues la calibración sin el tubo genera errores en el caudal real del muestreo. Después se considera el volumen sugerido de muestreo, el cual es de 240 litros obtenidos al trabajador a 1 litro por minuto durante 4 horas continuas. Y finalmente, si la jornada laboral es de 8 horas, este volumen puede ajustarse proporcionalmente aumentando el tiempo de muestreo para representar, digamos, toda la exposición del trabajador. Continuamos con el procedimiento del muestreo. Lo primero que se debe hacer es calibrar la bomba con el tubo OBS2 conectado en línea, es decir, pues instalado tal como se usa durante el muestreo. Todo se asegura que pues el flujo real sea el mismo durante toda la toma de la muestra. Después colocamos el muestrador de la zona respiratoria del trabajador, lo que se conoce como muestreo personal, y debe ubicarse en el pecho o cerca del cuello dentro del área donde el trabajador está inhalando el aire. Durante el muestreo, pues es importante registrar la actividad realizada, duración del turno, es importante tener en cuenta la temperatura y las condiciones climáticas, porque pues estos factores pueden influir en la concentración del contaminante. Al finalizar pues el tiempo de muestreo, procedemos a sellar el tubo y etiquetarlo correctamente. Esto sirve para evitar pérdidas o las contaminaciones. Además, debemos también incluir un blanco de campo y diligenciar la cadena de custodia, asegurando pues la trazabilidad y la validez de la muestra. Finalmente, pues todo el material se envía al laboratorio pues con los métodos validados para realizar el análisis y obtener resultados confiables sobre la exposición al trabajador. Luego del muestreo, la muestra pues es enviada al laboratorio para su análisis. El primer paso pues sería la desorción del solvente, es decir, liberar el contaminante atrapado en el material absorbente del tubo. Para esto se utiliza una mezcla de tolueno con acetona que permite extraer el clorfilipo del medio de captura. Es importante que durante esta etapa se alcance una recuperación igual o superior al 75%, tal como lo exige NIOSH. Una recuperación menor pues indicaría que parte de la muestra pues se perdió y no sería confiable. Posteriormente se realizaría el análisis instrumental, el cual se llevó a cabo mediante la cromatografía de gases con detector fotométrico de fósforo, conocido como GCFPD. Este detector pues, es altamente sensible a los compuestos organofosforados como el clorfilipo, lo que permite pues, una identificación clara y precisa de la sustancia. Por último, para garantizar que los resultados del muestreo y el análisis pues, sean confiables, es muy necesario aplicar los controles de calidad durante todo el proceso. Se emplean los blancos de campo, que son tubos sin exposición utilizados para verificar que no hubo contaminación durante el transporte o manipulación. Luego se puede tomar muestras duplicadas que permiten pues, evaluar la reproducibilidad del proceso y pues así confirmar que el resultado pues, es consistente. También es indispensable verificar que el flujo inicial y final de la bomba no varíe más del 5%, ya que cambios mayores afectan directamente pues, el valor del muestreo y por lo tanto pues, la concentración reportada. A nivel analítico, pues exige que la recuperación sea igual o superior al 75%, y esto confirma que pues, el laboratorio pudo extraer adecuadamente pues, el contaminante del medio de captura. Finalmente, cuando pues, es necesario, se realiza una confirmación de cromatografía, lo que permite validar de forma adicional que las sustancias detectadas corresponden realmente al compuesto objetivo. Muy bien. Teniendo en cuenta el caso anterior que hemos venido analizando de la empresa XYZ Agroquímica Limitada, tenemos las medidas preventivas, las cuales vamos a explicar a continuación. Estas también están basadas en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la GTC 45. En primera instancia tenemos la ingeniería y control en la fuente, eh, donde vemos que podemos empezar con la sustitución, eliminación del producto. En caso de que no se pueda eliminar, la idea es como sustituirlo o reducir su uso, cambiar el producto a otros que sean menos tóxicos, siempre que sea posible. Sistemas cerrados de mezcla y carga, en inglés Closed Transfer Systems, para minimizar vapores y derrames, ventilación adecuada en áreas de almacenamiento y preparación, mantenimiento de equipos de aplicación para evitar fugas. En los controles administrativos tenemos
tres aspectos importantes como es la capacitación formal y continua, la planificación de tareas y los registros de exposición. En la capacitación formal, pues lo importante es que el trabajador esté capacitado y formado en riesgos del clorpirifos como riesgo químico, síntomas de intoxicación, uso adecuado de elementos de protección personal, procedimientos ante emergencias y primeros auxilios en el momento en que hay un accidente o contaminación o ingestión del producto, procedimientos ante emergencias y actuación y rotación del personal para reducir tiempos de exposición. En cuanto a la planificación de tareas, está evitar aplicaciones en horas de alta temperatura, señalizar zonas tratadas y acceso restringido a áreas donde se aplica el pesticida. En cuanto a los registros de exposición, horas de trabajo, dosis aplicadas y cuántos incidentes o incidentes han habido por esta causa. Siguiente. También tenemos como medidas preventivas el uso de los elementos de protección personal, que aunque los no sustituyen los controles en la fuente, pero sí digamos que los complementa, como obviamente el uso de guantes de nitrilo, las mascarillas con filtro para vapores orgánicos, las monogafas o caretas faciales, los overoles, obviamente dotación o ropa de protección química, botas de caucho, higiene muy estricta en cuanto al lavado de manos antes de comer o fumar, duchas después de la jornada, ropa contaminada lavada por separado. En almacenamiento seguro es muy importante tener en cuenta los envases que estén etiquetados y en buenas condiciones de acuerdo con el sistema globalmente armonizado, área exclusiva ventilada con derrames controlados, inventario y control de vencimientos, y obviamente está prohibido almacenar cerca de alimentos o del agua potable. Gracias. Para las medidas correctivas, en el caso de la empresa XYZ Agroquímica Limitada, tenemos como primera instancia suspender temporalmente la actividad. En caso de que se presuma que el trabajador está con síntomas de contaminación por el agente, entonces debemos detener inmediatamente la mezcla, la aplicación y retirar al personal del área afectada. Evaluar la causa de la exposición elevada, es decir, hay que revisar fugas en equipos de aplicación, errores en la dilución, condiciones ambientales desfavorables como el viento o el calor, el uso incorrecto de los EPPs y fallas en ventilación o controles de ingeniería. Implementar ajustes técnicos y organizacionales. Es muy importante preparar a la gente para reemplazar o reparar equipos defectuosos, mejorar ventilación o instalar sistemas de extracción, reentrenar al personal involucrado y reprogramar las aplicaciones a condiciones más seguras. Siguiente, por favor. También tenemos la vigilancia desde seguridad y salud en el trabajo, que nos corresponde a nosotros como profesionales en esta área, monitorear biológico. Nosotros sabemos que el trabajador tiene, cuando se ha expuesto a este agente, él tiene un- una baja en la colinesterasa, entonces es muy importante aplicar los exámenes médicos ocupacionales al trabajador. Si disminuye por debajo de los valores de referencia, retirar al trabajador de la exposición y realizar evaluación médica inmediata si aparecen signos de intoxicación, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, sudoración excesiva, náuseas, debilidad muscular. Para el momento en que se presente este tipo de incidentes o accidentes, es muy importante hacer la respectiva investigación, obviamente reportar a la ARL, registrar el evento y las medidas aplicadas, investigar para evitar recurrencias y eliminar residuos o derrames de forma segura con procedimientos autorizados. Y por último, medición y monitoreo ambiental, que es muy clave para mantener los límites de exposición ocupacional, como el muestreo en aires, o sea, hacer exámenes de
ambientales como muestra de buen aire, vapores o aerosoles con bombas personales o muestras en la zona, comparación con el límite de exposición ocupacional correspondiente según la norma colombiana vigente y a mayor frecuencia de monitoreo en temporadas de aplicación intensiva. Bueno, en escenario de emergencias contemplados tenemos exposición térmica, piel o contacto con ropa. Exposición inhalatoria, vapores o aerosoles. Exposición ocular, gestión accidental, derrames pequeños o grandes. Fuga o liberación no controlada durante la aplicación. En protocolo de respuesta inmediata tenemos exposición térmica, acciones inmediatas, retire de inmediato la ropa contaminada, enjuagar la piel con abundante agua por 15 minutos, lavar con jabón neutro, vigilar la aparición de síntomas de intoxicación. En exposición inhalatoria tenemos acciones inmediatas, trasladar a la persona a un área ventilada al aire libre, aflojar la ropa que le dificulte la respiración, evaluar signos vitales, respiración, conciencia y pulso. Administrar oxígeno simplemente si está disponible. Posición ocular. Acciones inmediatas. Lavar de inmediato los ojos con agua limpia, solución salina por 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. No aplique colirios que no sean formulados por médicos. En protocolos de derrames de clorpirifos, pequeños derrames, tenemos retirar personal no esencial, usar los EPP completos, guantes de nitrilo, respirador UV, gafas, overol y químicos. Cubrir el derrame con material observante, es que está muy pequeño, perdón, químicos, tierra, cal o arena. Recoger con pala, depositar en un contenedor etiquetado. Limpie el área con agua y detergente. Gestionar como residuo peligroso. En grandes derrames tenemos suspender las actividades de inmediato, alistar señalización la zona, mínimo 30 metros, laxo ventilación mínimo según concentración, intervenir solo con brigada enterada y EPP de nivel o superior. Contener el derrame con barreras oxonentes. Evitar que llegue a drenajes, cuerpos de agua o suelos permeables. Relactar material contaminados y desechar como corresponde. En pequeños equipos y recursos mínimos para emergencias, ducha de emergencia, lavado de ojos, botiquín con oxígeno suplementario, material absorbente, cal, arena, respiradores con cartuchos UV, trajes impermeables, categoría química, kit de derrames de sustancias peligrosas, fichas SDS actualizadas en cada área. Para complementar lo que acaba de explicar mi compañera, especialmente sobre la evaluación de los riesgos y los controles implementados, ahora voy a presentar el plan de formación en riesgos químicos y agentes tóxicos, lo cual es fundamental para asegurar que todas estas medidas realmente se cumplan en campo. El primer punto es por qué es tan necesario este plan. Como vimos, los clorpirifos es un agente altamente neurotóxico y en la empresa ya se identificaron niveles bajos de colinesterasa en varios trabajadores. Esto básicamente nos evidencia que, aunque existan controles, la formación del personal siempre va a ser decisiva
para que el riesgo realmente disminuya. Por eso es que dentro de este plan se busca garantizar que todo trabajador entienda cuál es el químico, cómo es el químico, sepa cómo protegerse de este químico y responda correctamente ante una posible exposición. Continuamos con la siguiente diapositiva, donde hablamos de los contenidos principales de la capacitación. Básicamente este plan de formación está dividido en varios módulos, los cuales son claves. Básicamente, lo primero es identificar el agente tóxico, identificar este químico, en el cual los trabajadores aprenderán qué son los clorpirifos, cómo actúa en el organismo y por qué es tan tóxico al ingreso por vía dérmica o inhalatoria. También se explica básicamente cómo se interpreta el SGA o Sistema Globalmente Armonizado, las fichas de datos de seguridad con cada una de sus secciones, las 16 secciones. Se enseña a leer los pictogramas, cuáles son las frases de indicaciones de peligro que se identifica con la letra P y cuáles son los consejos de prudencia, que es la letra H. También se da a conocer cuáles son los límites de exposición ocupacional. Aquí se explica qué son los LEO, o límites de exposición ocupacional, por qué se deben respetar y cómo se monitorean tanto ambiental como biológicamente. El uso de elementos de protección personal, que básicamente incluye un entrenamiento práctico en la colocación y el retiro seguro de los tipos de respiradores que se necesitan para este químico, como sea el AP100 o los guantes de nitrilo, un overall que sea de un material como el Tichency, la protección ocular y los demás elementos. También se tienen los procedimientos seguros de trabajo, como cómo se aplica, cuál es la limpieza segura de estos equipos, así como las normas estrictas de higiene. Importante la respuesta ante emergencias. Cómo reconocer los síntomas tempranos de la exposición a estos químicos y qué hacer ante un derrame químico y cómo activar el protocolo de atención. También capacitación de brigada de emergencia en derrames y a los trabajadores. Continuamos con la metodología de formación, que básicamente son las metodologías de enseñanza donde se forma teórico y práctica con simuladores, demostraciones y ejercicios reales en campo. Se garantiza la formación continua durante todo el año y una evaluación final y certificada y que certifica que realmente el trabajador aprendió lo necesario. La inducción inicial sobre el riesgo químico al ingreso de las labores, capacitación anual y los responsables también de estos indicadores, porque esto se articula dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Dentro de la conexión con lo que se presentó con mis compañeras, en resumen, este plan de formación es el complemento directo de los controles que ya se describieron anteriormente. Sin una capacitación adecuada, el riesgo es persistente, aunque existan medidas en papel. Pero este componente es clave para mantener las exposiciones por debajo de los límites y garantizar un ambiente de trabajo realmente seguro frente a los clorpirifos. Gracias. A continuación se presentan las referencias que utilizamos para desarrollar nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.